Arratsaldeon, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta tarde de martes 3 de febrero, las tardes de Tele7, con un montón de cosas que contarles, este recorrido por la actualidad, comenzando con imágenes. En este caso, la Guardia Civil investiga a los presuntos autores del hurto de un ternero y de valles de cierre de ganado. El ternero fue sustraído en Carranza y encontrado dentro del maletero de un vehículo en Guriezo. Las vallas para el cierre de ganado fueron sustraídas también de un terreno de Guriezo con la ayuda de una grúa. Y es que la Guardia Civil de Cantabria, tras las pesquisas realizadas por la sustracción de un ternero localizado en el término municipal de Guriezo, pues ha procedido a investigar a un varón de 32 años y a una mujer de 25 años como presuntos autores del hurto del pobre animal, el cual fue devuelto afortunadamente a su legítimo dueño. Igualmente, pues este hombre, en compañía de otro de 49 años, se les considera ambos presuntos autores de la sustracción de unas 20 vallas de cierre de ganado valoradas en 2.000 euros, las cuales se encontraban también en el terreno del término municipal cántabro de Guriezo. A estas dos personas se les ha instruido diligencias en calidad de investigados por un presunto delito de hurto. Bueno, y uno de los temas de la jornada, porque ya ha habido Consejo de Ministros y Ministras, Consejo de Gobierno Vasco, también tenemos, por supuesto, nuestra sección Agur Fakes con temas importantes, tanto en la actualidad política, con una importante declaración del presidente Pedro Sánchez y también, precisamente, en relación con el tema de la protección de menores, también con nuestros colaboradores de Save the Children. Pero antes, datos del paro. Euskadi reduce el paro interanual en 1.221 personas, pero aumenta en más de 700 personas con respecto al mes anterior. Euskadi inicia este año 2026 con una evolución del empleo que confirma la solidez de la tendencia de fondo del mercado laboral, aunque el balance del pasado mes de enero recoge el comportamiento estacional, ¿no?, habitual tras la campaña navideña, con después de ese boom, ¿no?, de Navidad, ¿no?, con más también puestos de trabajo, con más contrataciones por el tema de la campaña navideña. En este caso, tras esa campaña, enero, hay más de 706 personas paradas más. El paro descendió el pasado mes en más de 1.200 personas respecto a enero del año 2025, del año pasado, lo que supone una reducción interanual del 1,12%. Este dato refuerza la trayectoria de mejora sostenida del empleo en términos anuales. Euskadi inicia 2026 con una evolución del empleo que confirma la solidez de la tendencia de fondo del mercado laboral. Aunque el balance de enero recoge el comportamiento estacional habitual tras la campaña navideña, con 706 personas paradas más, lo que deja en 108.140 las personas en desempleo, el paro descendió el pasado mes en 1.221 personas respecto a enero de 2025, lo que supone una reducción interanual del 1,12%. Este dato refuerza la trayectoria de mejora sostenida del empleo en términos anuales. Sin embargo, la evolución interanual es positiva en los tres territorios históricos, con descensos del desempleo en Araba, Vizcaya y Guipúzcoa, así como en las tres capitales vascas. Esta mejora territorialmente equilibrada refleja la consolidación de un mercado laboral resiliente y con capacidad de absorción del empleo en el conjunto de Euskadi. En cuanto a contratación, la calidad del empleo sigue mostrando avances significativos. En enero se registraron 59.267 contratos, de los que 15.024 fueron indefinidos, es decir, el 25,3% del total. Este peso de la contratación indefinida aumenta tanto respecto al mes anterior como en términos interanuales, lo que evidencia el fortalecimiento progresivo de la estabilidad laboral. Al mismo tiempo, se reduce el peso relativo de la temporalidad y desciende la contratación a tiempo parcial respecto a diciembre, mientras crecen los contratos indefinidos en números absolutos y en los tres territorios. Por sectores, en la evolución mensual de la contratación, la industria manufacturera destaca por su dinamismo en la generación de empleo, junto con la educación y la construcción. En el lado contrario, la hostelería, actividades administrativas, información y comunicaciones presentan los descensos más relevantes. En cuanto a la afiliación a la Seguridad Social, ha registrado un descenso de 12.417 cotizantes en enero. Al cierre, el número quedó establecido en 1.024.387 personas afiliadas. Sin embargo, en términos interanuales, la afiliación en la Comunidad Autónoma Vasca se ha incrementado en 9.881 trabajadores respecto a enero de 2025, es decir, un 0,97 más.
También es destacable la evolución de la duración del desempleo. En términos interanuales, el paro de corta duración desciende en 969 personas, reflejando una mayor rapidez en la reincorporación al empleo. Asimismo, el paro de larga duración continúa reduciéndose en comparación con el año pasado, consolidando también una tendencia de mejora paulatina en los colectivos con mayores dificultades de acceso al mercado laboral. En conjunto, los datos de enero muestran que, más allá de la variación estacional de enero, Euskadi consolida una tendencia positiva: menos paro que hace un año, más estabilidad en la contratación y una mejora progresiva en la duración de los contratos. El mercado laboral vasco avanza así hacia un modelo más sólido, equilibrado y orientado a un empleo de mayor calidad. Bueno, y también, siguiendo con la actualidad de la jornada de hoy martes, como hemos comentado, Consejo de Ministros y Ministras y Consejo de Gobierno Vasco. En este caso, nuestro territorio, en Euskadi, Consejo de Gobierno Vasco, ha habido varias aprobaciones, pero también la comparecencia de Alberto Martínez, consejero de Salud del Gobierno Vasco, donde pues ha dado cuenta de esa situación de las vacunas caducadas. Ya lo comentamos aquí, ya lo mostramos en las tardes de Tele7, algo que todavía pues está trayendo cola. Él habla de todos esos informes, de que no hubo ningún momento, ningún riesgo con esa revacunación, y también todos los informes y toda la comunicación que han tenido con las diferentes OSIs y con las familias también de las personas que recibieron esas vacunas caducadas, dicho así. También vemos a Noel Danjou, que luego hablará de los bonos de sostenibilidad, en el tema del apoyo de la industria sostenible, y también a la portavoz Mario Barrechena, donde habla de también las licencias en radio y televisión, de las TDT locales. Pero vamos a escuchar al consejero de Salud, Alberto Martínez, hablando de la situación de las vacunas, y además prometiendo que esa situación que se vivió y demás, no volverá a ocurrir. Nos dice revacunar a todas las personas. Es verdad que además el CABE, que nos dice que las dosis caducadas se consideran no válidas por un criterio que ellos defienden, es una información también que pueden adelantar. Estamos pendientes, como les decía, del informe definitivo, pero también les adelanto que aquí aparece en el párrafo que, aunque es posible, y leo textualmente, que las dosis administradas mantengan su potencia, no puede garantizarse la protección a largo plazo una vez superada la fecha de caducidad. Sabíamos que la vacuna no había generado riesgo en los niños y sabíamos que había una inmunidad en estos momentos presente en los niños. Recibimos el informe definitivo de la Agencia Española del Medicamento, un informe que plantea dos cuestiones importantes. La primera, motiva de una forma muy extensa los criterios de no revacunar, tanto a los niños de 2 meses, como a los niños de 4 meses, como a los niños de 11 meses, y plantea que los adultos sea un criterio de cada profesión, de cada médico, porque sale del calendario vacunar. Y además comunica una segunda cuestión, y es que las vacunas del mes de noviembre, según el registro, están en validez, son válidas. Con este informe volvemos a convocar al CABE de urgencia, porque ya tiene un informe definitivo, ya no son solo correos electrónicos, ya es un informe oficial, firmado y sellado, para que nos emitan un dictamen, estamos hablando del día 28, teniendo en cuenta esta valoración que ha hecho la Agencia Española del Medicamento. Y esa misma mañana comparezco para explicar que hemos recibido este informe, que habíamos comunicado a las familias que íbamos a revacunar a 253, pero que tenemos esta incidencia y que tenemos que retrasarlo hasta que el CABE, que estaba reunido, se reunió por espacio de por lo menos casi 6 horas, algún periodista que está aquí es testigo de la duración que tuvo. A las 8 a las 7 tuvimos el criterio de revacunar a todos, salvo a los del mes de noviembre, ya no eran 253, pasaban a ser 103. Volví a comparecer para explicar que eran 103 personas, porque la vacunación de noviembre, tanto la Agencia Española del Medicamento decía que tenía validez, porque el producto tiene validez y así está registrado, y el CABE lo hacía suyo. Y a partir de ahí hicimos una nueva comunicación a las familias con el criterio definitivo del CABE con estos 103 pacientes. Empezamos a analizar estos 103 pacientes, que son los que al final tenemos que haber contactado, y se comprueban errores de registro
Se confirma que ese error de registro se produce en un volumen elevado, lo que nos lleva a estimar que esa revacunación tendría que estar en torno, por las tendencias que estábamos observando, en torno a 30. Y hago la tercera comparecencia para intentar explicarlo. En esa comparecencia, además, advierto que ya todas las familias están contactadas. Hay 3 nuevas incidencias, una que corresponde, cito también en esa comparecencia, que nos ha llegado ese día, en el hospital de Basurto, en el mes de noviembre, hubo una incidencia que no nos comunicó, que una madre ha detectado que una vacuna tetravalente y un hospital, una OSI, nos había identificado una vacuna triple vírica. A partir de ahí volvemos a abrir el foco y actuamos sobre estas 2 vacunas distintas. La primera era una hexavalente. Al ampliar el foco identificamos ese número potencial que antes les he dicho, que ahora estamos viendo que es menor, y anuncio que se crea un comité de investigación y trazabilidad con el objetivo de garantizar que no se vuelva a producir y con el compromiso de revisión del conjunto de vacunas aplicadas en el 2025. Les he dicho antes que lo vamos a hacer a través de grupos pluridisciplinares que se han constituido en las OSIs. Salud Pública emite también una instrucción con las pautas de actuación para estos casos. En cualquier caso, la comunicación, la identificación de las familias era nuestra prioridad. Hacerlo con la prudencia para saber exactamente cuál es la recomendación concreta que teníamos que hacer. Garantizar también, de alguna manera, que la información teníamos en todo momento que no había ningún riesgo y la duda era si revacunar o no revacunar. Me gustaría trasladarles, antes de que María pase las preguntas, que es una incidencia sanitaria y que hemos actuado como tal. Hemos sido rigurosos, hemos sido transparentes, hemos velado siempre por la seguridad, hemos tenido proactividad en la detección de los posibles incidentes. Cada caso que nos han comunicado hemos abierto el foco para buscar. Tenemos reconducidas las incidencias detectadas. Las OSIs y el Comité de Investigación y Trazabilidad han iniciado su trabajo. Seremos exigentes para fortalecer el protocolo de control y seguir trabajando por una Osakidetza que muestre su mejor versión en la prevención y el cuidado de la salud de toda la sociedad. Y existe nuestro compromiso de garantizar que esto no vuelva a ocurrir. Bueno, y también en ese Consejo de Gobierno vasco se ha dado luz verde a la renovación de licencias de servicios de comunicación audiovisual, radiofónicas y televisivas lineales, las TDT, ¿no? La FM, radio y TDT local, para 15 años. La renovación se da en el marco del acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno el 11 de enero de 2011 para la transformación de las concesiones del servicio de radiodifusión sonora y televisiva en licencias para la prestación del servicio de comunicación audiovisual conformidad con lo recogido en la ley del 31 de marzo del 2010. También el Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto que regula la Red Vasca de Desarrollo Rural, un nuevo instrumento de gobernanza que nace con el objetivo de mejorar la coordinación, la colaboración y el intercambio de conocimiento entre las entidades y agentes implicados en el desarrollo rural de Euskadi. Y también otra de las aprobaciones que escuchamos a la portavoz del Gobierno vasco, María Barrechena, es la convocatoria de ayudas dirigidas a los centros docentes privados concertados de Euskadi para atender la incorporación durante este curso de alumnado recién llegado a nuestro territorio fuera del proceso ordinario de admisión. La dotación, en este caso económica inicial, de estas ayudas es de 1 millón de euros. En el Gobierno vasco hemos aprobado hoy en el Consejo de Gobierno la renovación de licencias de servicios de comunicación audiovisual, radiofónicas y televisivas lineales para 15 años. Esta renovación se da en el marco del acuerdo que se adoptó en el Consejo de Gobierno del 11 de enero del 2011 para la transformación de las concesiones del servicio de radiodifusión sonora y televisiva en licencias para la prestación del servicio de comunicación audiovisual. Y en este sentido, y en atención a lo dispuesto a la ley vigente, las licencias se otorgan por un plazo de 15 años y, por tanto, toca renovar las licencias, puesto que han pasado ya 15 años desde que la concesión se transformó en licencia.
También en el Consejo de hoy hemos aprobado el decreto que regula la Red Vasca de Desarrollo Rural, un nuevo instrumento de gobernanza que nace con el objetivo de mejorar la coordinación, la colaboración y el intercambio de conocimiento entre las entidades y agentes implicados en el desarrollo rural de Euskadi. La red se crea en desarrollo de la Ley 7/2022 de Desarrollo Rural, que establece un nuevo marco para avanzar hacia un modelo rural más cohesionado, sostenible y adaptado a las distintas realidades territoriales de Euskadi. El decreto concreta ahora una estructura, composición y funciones, dotando de operatividad a este espacio de trabajo compartido. Y además, el decreto incorpora también el enfoque de igualdad entre mujeres y hombres, garantizando que la actividad de la red integre la perspectiva de género y tenga en cuenta las distintas necesidades y oportunidades en el medio rural. En el ámbito de la educación, hemos aprobado también la convocatoria de ayudas dirigida a los centros docentes privados concertados de Euskadi para atender la incorporación para el curso 25-26 del alumnado recién llegado a Euskadi fuera del proceso ordinario de admisión, con una dotación económica inicial de 1 millón de euros. Estas ayudas tienen como objetivo dotar a los centros concertados de recursos adicionales cuando escolarizan alumnado que se incorpora a lo largo del curso al sistema educativo, garantizando así una respuesta adecuada a sus necesidades educativas y reforzando el principio de equidad que guía el sistema educativo vasco. La medida se enmarca en el compromiso de ofrecer una acogida inclusiva y de calidad a todo el alumnado, independientemente del momento en el que se incorpore al sistema. Y para finalizar, hemos autorizado la aceptación de la cesión gratuita de suelo que ha realizado el Ayuntamiento de Llodio a favor del Gobierno vasco a través del Departamento de Vivienda y Agenda Urbana para conceder 2 parcelas de titularidad municipal que se incorporarán al patrimonio público autonómico. Con esta autorización, el Gobierno vasco avanza en su estrategia de disponer de suelo público para ampliar el parque de vivienda protegida, garantizando su uso con fines sociales y de interés general. Bueno, y también otro de los temas importantes en ese Consejo de Gobierno vasco es hablar de financiación sostenible, y es que el consejero de Hacienda, Noel Danjou, habla del éxito del lanzamiento de la 10ª emisión de bonos sostenibles de Euskadi, que fue por un importe de 750 millones de euros. Como decimos, éxito en la demanda, y habla también de una nueva emisión en los próximos meses. Durante 2 jornadas mantuvimos una agenda intensa de reuniones con inversores institucionales de primer nivel, entre ellos carteras de bancos y gestoras internacionales. Tuvimos la oportunidad de contrastar en primera persona el interés creciente que existe en las emisiones sostenibles con etiqueta ESG, un ámbito en el que Euskadi cuenta con una trayectoria sólida y reconocida. En todas las presentaciones explicamos que la financiación sostenible es un elemento estructural de nuestra política presupuestaria. Esta 10ª emisión se integra en la Estrategia Financiera 2026, diseñada para combinar estabilidad presupuestaria, inversión estratégica y capacidad para impulsar políticas públicas con impacto real. Destacamos además el buen desempeño de la economía vasca, apoyado por la fortaleza del tejido productivo, la estabilidad del crecimiento, el dinamismo del empleo y nuestro compromiso con la innovación. Son factores, todos ellos, que contribuyen a generar un entorno de confianza y previsibilidad. Y se sustentan además en unas bases sociales sólidas. Euskadi destaca en desarrollo humano gracias a su apuesta por la educación y la formación de calidad, junto a un modelo social que impulsa un reparto más equilibrado de la riqueza y la igualdad de género, reforzando así la cohesión, la competitividad y el bienestar a largo plazo. Tras completar el roadshow, el día siguiente, lanzamos la 10ª emisión de bonos sostenibles de Euskadi, por un importe de 750 millones de euros y a un plazo de 10 años. El resultado ha sido un nuevo éxito, una demanda total de 6.556 millones de euros, es decir, casi 9 veces la oferta disponible. Hemos obtenido el menor diferencial registrado respecto al bono del Tesoro español, un récord de tan solo 4 puntos básicos frente a los 7 puntos básicos del año pasado, que ya entonces supusieron un récord respecto a años anteriores. Es un hito que confirma la confianza del mercado en Euskadi como emisor de referencia. La operación ha contado con una participación mayoritariamente internacional, algo que destacamos positivamente.
Entre los inversores internacionales, Alemania ha sido el principal país inversor, seguido de Italia, Francia, Portugal, Reino Unido, Benelux e Irlanda. Un aspecto especialmente relevante es que muchos de los inversores con los que nos hemos reunido tanto en Milán como en Frankfurt han entrado por primera vez en el bono sostenible de Euskadi, mientras que aquellos que ya habían participado en emisiones anteriores han ampliado de forma significativa sus órdenes. Este comportamiento subraya el éxito del roadshow. Con esta nueva emisión alcanzamos ya 6.450 millones de euros emitidos desde 2018 en el marco de nuestra estrategia de financiación sostenible. Gainera, bilera horietan finantzaketa jasangarriaren marko berria aurkezteko aukera izan dugu, gobernantza kolaboratiboa politiko publikoen arteko koherentzia eta genero ikuspegi bezalako printzipioak barne hartzen dituena. Reafirmamos así nuestro compromiso de utilizar la financiación pública como palanca para impulsar vivienda asequible, educación, salud, cohesión social, transición ecológica y adaptación al cambio climático. Además, en los próximos meses tenemos previsto salir nuevamente al mercado. La Alianza Financiera Vasca, puesta en marcha en marzo del año pasado, surgió en un momento de alta incertidumbre internacional y marcado por tensiones geopolíticas, donde el Gobierno vasco, gracias a nuestra solvencia y a la situación óptima de nuestras finanzas públicas, dimos el paso al frente para activar todas las palancas a nuestro alcance para preparar al país para el futuro. Fruto de esa decisión estratégica se aprobó, como sabéis, la activación de 1.000 millones de euros adicionales de endeudamiento, destinados exclusivamente a impulsar proyectos tractores y estratégicos. Aurten, Aliantza Finantzaren baliabide horiek herrialderako funtsezkoak diren ekimenetara bideratuko dira, transizio berdearekin, teknologikoekin eta sozialarekin lotuta. En coherencia con este marco financiero reforzado y dado el incremento extraordinario de las necesidades de financiación, tenemos previsto acudir nuevamente al mercado con una nueva emisión de bono, previsiblemente antes del mes de julio. En los próximos meses, conforme avancemos en la planificación técnica y en la concreción de los proyectos estratégicos vinculados a la Alianza Financiera Vasca, podremos ir concretando más detalles. Desde el Gobierno vasco seguiremos actuando con responsabilidad, ambición y visión de futuro, consolidando nuestra posición como un territorio solvente, sostenible y capaz de atraer la confianza de los mercados internacionales. Nuestro objetivo es claro: garantizar que cada decisión financiera contribuya a construir una Euskadi más próspera, más justa y mejor preparada para los retos del mañana. Bueno, y mañana mismo, miércoles, el Aula de Cultura de Algorta acoge la presentación del libro Querido Comercio, la guía para adaptarse a la era digital. Un libro pensado para acompañar a los pequeños comercios en su proceso de digitalización. La obra además recoge casos reales, ejemplos prácticos y estrategias sencillas para que cualquier comercio pueda aplicar, y avanzar, ¿no?, en la era digital sin sentirse abrumado o abrumada, que es lo que siempre pasa cuando hablamos de lo digital. Tenemos al otro lado a los autoras de este libro tan interesante que mañana, como decimos, se presenta en la Aula de Cultura de Algorta. Maitane Delgado, Iván Jaspe y Beatriz López. Buenas tardes, Arratsaldeon. Buenas tardes, Arratsaldeon, Arrastión. Bueno, Maitane, Iván, Beatriz, Querido Comercio, la guía para adaptarse a la era digital. Ya es toda una declaración de intenciones el título, Querido Comercio, porque hay que mimar al pequeño comercio, a nuestros comerciantes, comerciantas, y sobre todo, bueno, pues darles esas pautas, ¿no?, en esta guía para esos primeros pasos, esos consejos prácticos, sencillos para, bueno, adaptarse a esto de la digitalización, que a veces que hay personas, ¿no?, que nos sentimos, yo me incluyo, un poco abrumadas. Pero antes de nada, ¿cómo surge la idea? Porque vosotros tenéis experiencia en esto de asesorar al pequeño comercio, a los comercios, comerciantes, pero la idea de un libro, de una guía, ¿cómo surge en este caso? Eso es, Susana. Pues mira, la realidad es que estábamos rumiando, ¿no?, en nuestra actividad profesional, ¿no?, el hecho de poder compilar, ¿no?, y darle forma a un libro que realmente aportara de marketing digital. Y bueno, pues siempre estaba ahí esa idea, pero no terminaba de materializarse en nada porque no encontrábamos ese nicho, ¿no? Hasta que, bueno, pues un fin de semana de estos así cualquiera,
de repente me vino, ¿no?, la idea de que justo ahí había un nicho de mercado concreto que tenía esta necesidad y que no estaba cubierta de ninguna de las maneras. Así que nada, pues un lunes llegué a la oficina, les planteé a los muchachos, ¿no?, la posibilidad de escribir y nada, y de ahí nació Querido Comercio, ¿no? Cuando ya tuvimos las ideas, ¿no?, más o menos establecidas y organizadas, pues la siguiente bilbainada fue decidir con qué editorial lo íbamos a hacer. Y nada, pues pensamos a lo grande, dijimos, ¿por qué no con Anaya?, ¿no? Y así lo hicimos. Y de esta manera, bueno, pues en ese proceso, poco a poco, tipitapa, conseguimos sacar el libro, un libro que está pensado precisamente, como tú bien dices, para mimar al comercio. Un libro o una guía, Beatriz, como comentas, Maitán e Iván, que también estáis como coautores, que no encontramos, no sé, corregidme, Beatriz, si me equivoco, no hay una guía o un libro de estas características, de este tipo, así de un lenguaje accesible, cercano, es decir, puede haber guías o, vamos a decir, libros centrados más en el marketing digital, pero quizá más encaminado quizá a empresas o a pymes, pero al pequeño comercio, a los comercios, no me suena, que igual hay, pero que no es algo muy habitual, es decir, además que sea algo también cercano y que sea bastante accesible y que llegue, ¿no?, con un lenguaje, como decimos, pues eso, pues más de a pie de calle, que no un libro muy técnico, me refiero. Ese fue un poco también uno de los objetivos que tuvimos en mente, ¿no? La idea era que el comerciante o la comerciante pudiera manejarse, pudiera entender, ¿no?, qué criterios se seguían, ¿no?, pues para poder establecer una estrategia, una hoja de ruta, ¿no?, un camino a seguir en el ámbito del marketing digital. Hay que tener en cuenta que los comercios son especialistas en lo suyo, ¿no? Y en el momento en el que das el paso a emprender y a crear tu propio negocio, pues además de hacer bien tu trabajo, que ya se presupone, tienes otra serie de responsabilidades y entre ellas te cae el marketing digital, ¿no? O ser tu community manager y llevar la gestión de tus canales digitales en el día a día. Entonces, para nosotras era vital que el comercio entendiera las implicaciones, el por qué y el para qué, para que desde una manera consciente y sabiendo qué objetivos se había marcado y cómo podía avanzar y conseguirlos, se entendiera. Y precisamente por eso le llamamos guía, ¿no? Y no es un libro, ¿no?, enciclopédico, porque Internet está lleno de conceptos y de tecnicismos, ¿no? Lo que buscábamos era que fuese un material accesible y que el comercio lo pudiera aplicar y entender. Y por eso también, a lo largo de todas esas páginas y de todos estos capítulos, hay muchos ejemplos prácticos que cuando los hemos planteado en el libro, realmente teníamos a comercios, ¿no?, en nuestra mente, ¿no? No aparecen los nombres, pero están ahí reflejados. ¿Y cómo decidís qué ejemplos incluir? Como comentas, Beatriz, sin exponerlos, sin decir los nombres, pero claro, de esa experiencia que tenéis, ¿no?, asesorando a comercios, al pequeño comercio, tenía que haber esos ejemplos, esos casos prácticos, ejemplos, gente con la que habéis trabajado. ¿Cómo ha sido un poquito a la hora de elegir esos casos? ¿Cómo ha sido un poquito también el tema de seleccionar para ejemplificar un poquito que esto es de la digitalización? Sí, ahí teníamos claro que al final tampoco podíamos personalizar los ejemplos porque entonces podíamos estar dejando fuera personas. Pero siempre que íbamos pues pensando en los contenidos teníamos en mente pues con este comercio vivimos tal situación, con este otro pues otras situaciones muy diferentes. Entonces al final buscando esa labor didáctica lo que hacíamos era reunir los diferentes ejemplos, agruparlos y darle una forma diferente, siempre pensando en hechos concretos, en pues, situaciones que se hacen, que son muy habituales, que hemos visto muchas veces, y a partir de ahí, pues desarrollar o las soluciones o la manera de
de actuar que sea lo más práctica posible para el comercio. Y luego tampoco lo que no queríamos hacer era un manual de casos de éxito donde que fuese a generar unas falsas expectativas. En ese sentido, pues fuimos dando ejemplos muy de a pie de, pues, oye, pues esta situación la puedes arreglar de esta manera y no, o sea, no va a ser esto de repente la panacea, te vas a volver viral, sino simplemente vas a poder funcionar y vas a dar altavoz a tu comercio. Por ejemplo, ejemplos de esos ejemplos, Iván, es decir, ¿cuáles son algunos de los principales retos a los que se enfrentan ahora mismo los comercios, los pequeños comercios? Estamos hablando de esos pequeños comercios, ¿no?, que quieren avanzar en lo digital, ¿no?, porque si hablamos de grandes superficies, esos ya tienen, bueno, pues ya tienen, me imagino, sus expertos, gente de marketing y demás, y que trabajan en un equipo entero, ¿no? Pero en este caso el pequeño comercio, principales retos a los que se enfrentan cuando hablamos de digitalización, alguno de esos casos o ejemplos, porque igual lo estamos dando por hecho, Iván, Maitane, Beatriz, de que la gente dice, bueno, y un pequeño comercio, pensamos solamente que es, sí, también poner, ¿no?, estar presente en internet o publicar ofertas, pero hay mucho más, el abanico es muy amplio, ¿no? ¿Cuáles son los principales retos y oportunidades, ¿no?, que son algunos de los ejemplos, Iván, que encontráis o que ponéis en el libro? Pues ahí, bueno, más que ejemplo, o sea, es el hecho de que al final tienes un tiempo determinado, tirando a corto para poder estar en redes sociales o gestionar una web. Entonces no puedes querer abarcar todos los canales digitales. No puedes estar en Instagram, en TikTok, en YouTube, tener una web, hacer todo a la vez, sino que tienes que ir poco a poco, pues, escalando, digamos, pues igual en tu caso, en un caso, pues, por ejemplo, de una tienda de mobiliario, pues, por ejemplo, igual necesita estar más en Pinterest, por ejemplo, o una de moda, pues estar más en Instagram, dependiendo del tipo de comercio, pues le conviene más estar en unos canales o en otros. Bueno, y ahí hay un ejemplo también muy concreto, Susana, que muchas veces es como, no, pero aún así, hijo, vemos a nuestro alrededor que queremos estar en muchos espacios, ¿no?, en muchos lugares, ¿no? Pues yo qué sé, tu floristería, ¿no?, ¿cómo puedes este contenido que estás compartiendo, por decir algo, en Instagram, cómo puedes beneficiarte y también, ¿no?, adaptarlo para Google Maps, ¿no? Y de esta manera, pues también trabajar tu posicionamiento local, ¿no? Pues eso, con pequeños trucos y con ejemplos que están en el libro recogido, pues claramente, ¿no?, un negocio puede decir, mira, pues con estos pequeños cambios lo puedo aprovechar aquí, aquí y aquí y sacar un cierto beneficio, ¿no? Ese tipo de ejemplos también están recogidos en el libro. Y luego también un poquito la parte de estrategia, diría también. yo, porque el comienzo del libro es sobre todo estrategia de comunicación. Es como ver tu negocio de una forma muy objetiva, o sea, ver tus necesidades, ver qué capacidades tienes y luego idear un plan que te permita llegar a esos objetivos de una forma sostenible. Porque lo que le pasa a la mayoría de los negocios a los que damos formación y con los que estamos en contacto es que las energías se les agotan en el proceso porque no tienen un plan estratégico sostenible en el tiempo. Y Maitane, también por vuestra experiencia, ¿notáis que hay cierta brecha digital? Es decir, ¿no?, personas, ¿no?, que están al cargo de un comercio, depende de la edad, pues dicen, lo que decimos, ¿no?, que por eso queremos quitar el miedo, que no se sientan abrumados ni abrumadas, de ahí, ¿no?, un poquito esta guía que mañana presentáis en Algorta, pero esto también va por edades, Maitane, es decir, cuando hablamos de brecha digital, es decir, gente, ¿no?, que lleva ya muchos años al frente de un comercio, dice, uy, yo esto... ¿para qué? ¿No? Lo ven como un extra, como, bueno, me subo al carro, pero como no lo acabo yo de ver a gente igual más joven, es decir, hay que también incidir más en gente de determinada edad para enseñarles y acompañarles y asesorarles.
Sí. Llegada a cierta edad, sobre todo cuando se acerca a la época de jubilación o cuando les quedan pocos años para jubilación, suelen ser un poquito más reticentes a querer enmarcarse en esto porque, o sea, hay que tener en cuenta que ellos tienen que llevar un negocio y que llevar un negocio ya consume absolutamente todo tu día y que las redes sociales es una parte nueva, bueno, la parte de digitalización, no necesariamente solo las redes sociales, pero que es como un apartado nuevo, son muchas tareas a las que no están acostumbrados, que necesitan hacerse como de una cierta forma y aprender a hacerlo, pues requiere un esfuerzo y requiere introducirlo en tu rutina del día a día porque de nada te sirve darte un atracón durante una semana o dos, agotar todas tus energías si no eres capaz de mantenerlo en el tiempo. O sea, aunque yo ahí también, ¿no? Porque como soy la que pinta canas en este equipo, ¿no? Hay que decirlo también, que tenemos personas que están liderando sus proyectos jóvenes, ¿no? O por lo menos más jóvenes que una, y que también muestran una cierta reticencia, ¿no? Ese punto de decir, es que a mí no me gustan las redes sociales, ¿no? O sea, no las entiendo, pero es que encima no me gustan, ¿no? Y una de las cuestiones que solemos decir es que, claro, igual a ti, Bea, no te gustan las redes sociales, pero es que tu negocio las necesita, ¿no? Entonces, bueno, hay que buscar un punto intermedio que sea fiel a tu esencia, porque, claro, yo qué sé, si tú no disfrutas con las redes sociales, pues no vas a salir en TikTok hablando rápido, ¿no? Y teniendo un punto como divertido, ¿no? Porque va en contra de tu ser. Pero hay que buscar un punto intermedio para que te guste o no te guste el mundo digital, tu negocio tenga cabida. Incluso, bueno, más a más y también, ¿no? Se animan el tema de posicionar su negocio en el tema de la venta online, es decir, ofrecer posibilidad de envíos, de poder comprar, de pinchar, de clicar y poder llevar a una web, es decir, todo ese proceso que también sitúa un comercio que da igual donde esté, puede mandar los productos a cualquier lugar, ¿no? De Euskadi, incluso del Estado. Claro, ahí hay un punto muy importante y es cuando el comercio entiende que vender en Internet no significa únicamente tener una tienda online. Hay otra serie de formatos, pues yo que sé, a través de WhatsApp Business, mensajería interna de Instagram, ¿no? Por poner dos ejemplos como muy concretos, donde una puede testar ese canal digital y puede comenzar a vender digitalmente, ¿no? Nosotras tenemos dos ejemplos como muy concretos, ¿no? Un negocio, ¿no? Al que tenemos mucho cariño, que es una mercería de barrio que está especializada en tallajes y copajes diferentes, ¿no? a la media estándar, ¿no? de determinadas superficies. Y este negocio lo está haciendo fenomenal y es un ejemplo maravilloso de cómo a través de WhatsApp Business se puede vender, ¿no? O te ponemos el ejemplo, ¿no? de nuestra librería de barrio de aquí de referencia de Algorta, que nos da la opción a través de WhatsApp Business de hacerle los pedidos, ¿no? Y nos avisa y podemos hacer, ¿no? Compra online sin un pedido mínimo y sin unos gastos de envío, ¿no? Esto a las personas de a pie pues nos viene muy bien porque nos da la posibilidad, ¿no? De poder comprar en nuestro comercio de barrio, en estos comercios, ¿no? En el pequeño comercio, pero por otra parte a los comercios les da la opción de testar si su producto es viable, ¿no? Su venta a través de Internet sin meterse en unos costes económicos y en una infraestructura logística que en muchos casos, pues claro, no van a poder competir contra las grandes. Beatriz, Maitán, Iván, mañana Aula de Cultura de Algorta, ¿a qué hora es la presentación del libro? Estaréis los tres, me imagino, habrá muchos amigos y amigas, ¿no? Comerciantes que estarán allí presentes, gente también, ¿no? El público está abierto a toda la gente que quiera conocer un poquito más, ¿no? Sobre este libro que presentáis mañana de manera oficial. ¿A qué hora es la presentación? A las 7 de la tarde. Bueno, pues hacemos extensible la invitación para, oye, ponernos un poquito las pilas y además, como decimos, con ese lenguaje sencillo, cercano, que apetece, además, bueno, pues leer y empaparse un poco de lo que es la digitalización para el pequeño comercio, pero yo creo que también, oye, nos viene bien también un poquito a los que incluso, bueno, pues queremos estar más presentes en redes sociales, ¿no? Pero en este caso, bueno, está más dirigido al comercio. Pues invitados está toda la gente que nos está viendo, chicos y chicas.
Es que ricasco, gracias por entrar en directo en las tardes de Tele7 y enhorabuena por el libro, Sorionak. Es que ricasco. Un besín, agur. Seguimos con más actualidad. El Ayuntamiento de Bilbao inicia el trabajo de campo del Plan del Patrimonio Urbanístico y Arqueológico, fase clave para avanzar en el conocimiento y análisis de la riqueza patrimonial de la capital vizcaína. Las personas que realizarán este trabajo estarán debidamente acreditadas y desarrollarán su labor exclusivamente con fines técnicos vinculados al plan especial. Durante las próximas semanas, la ciudadanía podrá encontrar en la vía pública, incluso en portales o edificios, a personal técnico autorizado realizando labores de inspección, documentación y toma de datos relacionados con este plan. El inicio del trabajo de campo del Plan del Patrimonio Urbanístico y Arqueológico de Bilbao. Como todos ustedes saben, el Plan General de Ordenación Urbana tiene distintos documentos urbanísticos que cuelgan de él. Uno de ellos, muy importante, tiene que ver precisamente con la catalogación y la preservación del patrimonio histórico, artístico y arquitectónico que tenemos en nuestra villa. A través de este documento, el que tenemos en estos momentos en vigor, tenemos protegidos 1.235 construcciones, además de 23 conjuntos urbanos homogéneos. Con esto nos referimos a espacios urbanos que tienen una característica de conjunto, vamos a decir, o paisajística, que igual los elementos individualmente no tienen ese valor, pero por ser un conjunto homogéneo sí que lo tiene. Por poner un ejemplo muy típico, muy clásico, las casas sindicales de San Ignacio, por ejemplo, estarían dentro de esta categoría. Tenemos además 67 elementos urbanos. Dentro de esta categoría tenemos elementos, pues como pueda ser el horno que tenemos en la Plaza Olano, la grúa Carola y otro tipo de elementos, pues la chimenea del Parque Echevarría, elementos de patrimonio industrial, artístico o arquitectónico, que son piezas, vamos a decir, individuales o aisladas que tenemos también dentro de la ciudad. Y además también tenemos 34 zonas de protección arqueológica, que en este caso no es el Ayuntamiento quien las fija o las determina, sino que es el Gobierno vasco y las diputaciones forales quienes nos indican cuáles son esas zonas de protección arqueológica que también tenemos que proteger. Con todo, saben también que en 2022 aprobamos un nuevo Plan General de Ordenación Urbana. En ese Plan General de Ordenación Urbana, en lo que tiene que ver con el catálogo de patrimonio, lo que hacíamos era, en cierta manera, arrastrar el que venía del Plan General anterior de 1995. Por lo tanto, lo que nos corresponde en estos momentos es actualizar ese documento, revisar toda la documentación que tenemos en él, analizar si por una parte, todos esos elementos que tenemos en el catálogo anterior están bien catalogados y bien clasificados. Puede ocurrir que fruto de este trabajo haya edificios o elementos que suban su nivel de protección y al revés. Puede haber elementos que bajen su nivel de protección, incluso que haya entradas y salidas del propio catálogo, es decir, edificios que se consideró interesante proteger de alguna manera en 1995, que igual hoy se considere que no tiene esos valores que realmente merezcan la pena que esté dentro del catálogo, y al revés, edificios que en 1995 no se introdujeron dentro del catálogo y que, sin embargo, fruto de esta revisión se considere que merece la pena que tengan ese nivel de protección. Para hacer este trabajo vamos a hacer un trabajo de campo con personal contratado por el Ayuntamiento de Bilbao, que de hecho ya ha empezado a hacer estas rondas de inspección de todo el patrimonio construido que tenemos dentro de la ciudad y para cuyo trabajo pedimos la colaboración ciudadana. Habrá edificaciones, habrá conjuntos que son privados en los que necesitaremos la colaboración vecinal para poder acceder a esos edificios y poder realizar fichas más detalladas de en qué estado de conservación se encuentran y qué elementos patrimoniales se encuentran en esas partes interiores. Estamos hablando pues, de portales, de vidrieras, incluso en los edificios más singulares nos gustaría, si los vecinos así nos lo permiten, poder entrar a alguna de las viviendas para poder ver si se conservan todavía elementos originales de la edificación, ¿no? Pues ocurre en algunas edificaciones del ensanche de la ciudad, por ejemplo, que todavía se conservan chimeneas de fundición inglesas de finales del siglo XIX, de principios del siglo XX. Bueno, ver esos elementos
que todavía forman parte de esos edificios y que pudieran merecer la pena su conservación para que generaciones futuras también puedan disfrutarlo, contar con ello, ¿no? Para que no se genere ningún problema con respecto al personal que va a acudir a estas viviendas y a estas edificaciones para hacer esta labor de inspección, vamos a habilitar un teléfono del Ayuntamiento de Bilbao, que es el 94 420 42 13, en horario de 8 a 3, para que quien quiera contrastar y confirmar que la persona que está en su portal realmente es la persona que va en representación del área de planificación urbana en nombre del Ayuntamiento de Bilbao a hacer ese trabajo de inspección, como digo, para contrastar y confirmar la identidad de esas personas. Si alguien tuviera alguna duda, puede acudir a este número de teléfono para contrastar y confirmar que se trata efectivamente de nuestro personal. En cualquier caso, como digo, las personas van a estar debidamente acreditadas, documentadas, para que ante cualquier petición de información que le pidan los vecinos antes de abrir las puertas de los portales o de sus propias casas para poder hacer la inspección, bueno, que se pueda acreditar que esas personas van en representación del Ayuntamiento. Pero en cualquier caso, lo quiero subrayar, si alguien tuviera cualquier duda, que llame al número de teléfono que he indicado anteriormente, al 94 420 42 13, a través del cual contrastaremos y confirmaremos que efectivamente se trata de uno de nuestros trabajadores. Bueno, y ya queda muy poquito este viernes y sábado para disfrutar del Festival Gure, festival gratuito con música, actividades y con mucho amor. Es un festival, por supuesto, hecho con mucho cariño por el alumnado de segundo curso de producción del Centro Integrado de Formación Profesional Tartanga. El festival en Erandio, como decimos, nos va a hacer de nuevo vibrar y latir al ritmo de la música, el arte y la cultura local. Damos la bienvenida a los parte de los responsables, el alumnado de Tartanga. Indica, buenas tardes, Indica, Arratsaldeon, ¿qué tal? bienvenido. Arratsaldeon. Naya, buenas tardes. Arratsaldeon. Arrastión. Iraich, buenas tardes. Arratsaldeon. Tenemos al profesor Aitor, que está con el látigo, por si acaso algo no le cuadra, ¡zas! Les da. Porque llega, el látigo llega hasta aquí, ¿no? Joder. Ya estáis, estáis ya a pocos días de comenzar el festival, viernes y sábado, como decimos, festival totalmente gratuito, organizado por el alumnado, por el centro, en colaboración con los profes. ¿Qué significa para vosotros hacer un festival de este calibre que está haciendo mucho ruido? Ya estamos, lo hemos comentado aquí en Tele7, y está creando muchas expectativas. ¿Cómo están los ánimos? ¿Qué significa hacer un festival creado desde cero por vosotras y por vosotros? Pues ya ves, al final llevamos hablando de esto, como quien dice, desde el inicio del ciclo, desde primero. O sea, nosotros lo hacemos más en segundo, pero desde primero ya nos empiezan a hablar del Gure desde un principio, encima tenemos que ser voluntarios también, y ya en segundo es cuando empezamos a hacer todo el tema de producción desde ya cero, el festival como tal, desde septiembre, igual desde noviembre, que es cuando empezamos ya a meter más caña y tal. Así que sí, para nosotros es muy importante que esto salga bien, porque no solamente es a nivel académico una nota al final, ¿sabes? O sea, no solamente es tal, muy, ha salido perfecto, este ha hecho esto, este ha hecho lo otro, un 8, no. Al final esto nos sirve también pues, en el mundo profesional, todo lo que hacemos en el grado, pero esto es como lo más cercano que vamos a tener a hacer, pues en este caso, un festival de música y más actividades, claro, pero también pues un corto, todo lo que sea tema audiovisual. Así que es muy importante para nosotros que esto salga bien, porque eso es lo que he dicho. Al final es lo más cercano que en el mundo profesional vamos a tener. Es un proyecto lo grande, sí. Es decir, organizar un festival de este calibre que ya toda la ciudadanía, gente no solamente de Erandio, sino fuera de Erandio, de otros municipios, estamos expectantes, ¿no? Y deseando que llegue. Claro, esto es es un máster, es aprender rapidísimamente, ¿no? Bueno, habéis estado mucho tiempo trabajando, pero claro, hablamos de que es un proyecto que va más allá de lo académico, porque para vosotros es un aprendizaje brutal, ¿no? Como estás comentando, ¿no? Sí, la verdad que sí, o sea, está muy bien la teoría, además de otras actividades que hacemos, pero, o sea, esto es lo más grande que vamos a hacer dentro de nuestro grado, así que sí. Y muy pro, por cierto, la verdad es que nada que envidiar a otros festivales. ¿Cómo repartís el trabajo? Porque también os ayudan los profes, ¿no? Y entre vosotros, ¿cómo es un poquito el reparto de trabajo, las tareas? Porque claro, tengo que tener que ir bien, tiene que ser un engranaje perfecto, ¿no? Hablamos de un festival, el tema de actuaciones musicales, culturales, contactar con los artistas. ¿Cómo repartís un poquito? No sé si hay cargos, como en otras productoras, ¿cómo os organizáis?
Algo así. Al final somos una clase, somos 23 personas en clase. Empezamos al principio sí que repartiéndonos igual por departamentos. Igual lo más clásico, tienes logística, tienes comunicación, tienes seguridad, pero luego a medida que han ido surgiendo necesidades, hemos ido creando pues, otros pequeños grupos para ir cubriéndolas. Fue el caso, por ejemplo, de la Tokiko Musical Lehiaketa, nuestro concurso de maquetas, la gala o la canción oficial. ¿Hay canción oficial también del Tenemos festival? canción oficial. La primera fue el año pasado y este año una decisión que tomamos fue renovarla y hacer una canción nueva para este año. ¿Quién se encarga de la canción o contarme un poquito? Tuvimos en cuenta a alumnos de Tartanga, en este caso en Primera de Producción, que hay un chico que tiene un grupo de música, entonces estuvimos en contacto con él a ver si sería posible hacer este año la canción del Gure y nos dieron el ok, que sí, por ellos ningún problema, entonces pues estuvimos coordinando un poco también con los de sonido para el tema de la grabación de la canción, luego con los de realización para el tema del videoclip y la edición y así, y luego pues nosotros revisar un poco de que todo marchase bien y ayer ya se publicó en YouTube, así que y en Instagram también. Bueno, porque ¿cuántos años lleva el Festival Gure? Este es el cuarto año ya. Es el cuarto año. O sea, ya va en rodaje, ya va, vamos, sí, sí. El festival ya totalmente consolidado, cuarta edición del Festival Gure. Actividades, escenarios, viernes y sábado, 6 y 7. ¿Cuál que vamos a poder ver? Porque hay música, pero hay muchas cosas más. Y cómo también un poquito os organizáis el tema de programación, ¿cómo ha sido este año? ¿Qué vamos a poder ver? Pues tenemos un poco de todo, sí que es verdad que es un festival que la idea es que lo pueda disfrutar un poco gente de todo tipo de edades, entonces tenemos diferentes actividades en diferentes sitios para diferente tipo de edades. Empezaremos, el Gure como tal empieza en Tartanga con la gala de apertura, a partir de ahí tenemos diferentes actividades como puede ser una calejira por música escola, tenemos una exhibición de baile de CD Art en el polideportivo, luego en el Mercatu Sarra tendremos diferentes actividades como puede ser un bingo musical llevado por el alumno de Tartanga, 3 humoristas, vamos a grabar 2 videopodcasts que luego se publicarán en YouTube, tendremos Berchopoteo, Cantagune, luego Jolasgune y Pintacaras para los niños, una clase de line dance, Cinelab también, un poco para todas las edades, pero también pueden ir los niños y pues luego ya lo más importante, por así decirlo, los conciertos. Conciertos, venga, vamos a decirlos. Pues los más potentes así este año es Velaco, evidentemente, luego también tenemos a Escavidean, luego tendremos a Isa Sakara, Micosis, Moisés no duerme, y luego este año hemos incorporado la maqueta de la Yaqueta, como ha dicho Naya, entonces había 2 categorías en el concurso, entonces cada ganador iba a ser telonero uno de los días, entonces el viernes tendremos a Franchu y el sábado tendremos a Jamecarra. ¿Y cómo se decide la programación? ¿Cómo es el trabajo también de ir eligiendo? Porque hay una apuesta también clara, ¿no? Por ese objetivo que cumplís siempre en Gure, ¿no? De objetivo social, de también dar voz, ¿no? a la cultura local, artistas locales, fomentar también el euskera. Todo eso se incluye en la filosofía del festival. No sé cómo lo trabajáis, cómo el contacto con los artistas, el incluir todo, ¿no? Y que todo case bien en el festival, son 2 días, no sé, ¿cómo se decide? ¿Cómo trabajáis? Como tú has dicho, la idea de este festival es promover la cultura vasca, pero también la local, entonces sí que es verdad que cuando se ha propuesto una actividad en clase para llevarla a cabo dentro de la programación, pues siempre hemos intentado que la actividad la pudiese llevar a cabo alguien de Erandio. Por ejemplo, la clase de Line Dance, pues hemos contactado con Dance GM, una academia de baile de Astrabudúa, que es un barrio de Erandio. La Danza Plaza la va a llevar Goialde, el grupo de danzas de Erandio Goicoa. Luego vamos a tener como cada año a los mercataris de Erandio con cada uno su puesto. Y pues nuestra idea es así. Luego ya cuando hemos visto que igual no era posible que lo llevase alguien de Erandio, pues por lo menos que fuese una actividad en euskera. Principales, no sé si problemas o retos, los mayores retos a los que os enfrentáis o anécdotas que nos podéis contar, porque claro, vemos que el resultado luego es de 10, digo 10 que está el profesor, bueno, no hay más de 10, ¿no? 11, bueno, yo pondría un 11, un 12, eso es un sobresaliente, pero más, un extra. Pero claro, luego indica problemas que surgen, retos a los que os tenéis que enfrentar, alguna anécdota que puede ser también positiva, ¿no? O algo que, no sé, que también os haya pasado, pero empezando por los retos, ¿no? Si algún problema, algo que digas, ¿y lo hemos solventado? Sí, bueno, principalmente el trabajar con el tiempo, o sea, las fechas. Porque nosotros sabemos desde el principio de curso que el festival es el 6 y 7 y las fechas, quitando alguna cosa pequeña, en general no se pueden cambiar. Entonces el estar todo el rato diciendo esto tiene que estar para este día, tenemos que hacer esto, llamar a este, mandar este correo, no sé qué, pues pocas veces nos hemos enfrentado a algo así
y pues hemos ido aprendiendo poco a poco en todo el proceso de producción pues a ir manejándonos con los tiempos. Y eso yo creo que es principalmente el reto más grande, ¿no? Yo creo que sí. Luego también hay gente que igual le puede costar hablar con más, contactar con gente, llamadas y tal, y eso también te facilita un poco para saber cómo hablar y saber cómo contar todo lo del festival. Claro, es que vosotros llamáis, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, a los representantes, ¿no? Al representante de Belaco, ¿no? Del grupo. Eso es. Súper conocido. Hola, somos alumnos de Tarta... ¿Cómo Claro, ¿cómo lo decís, no? Somos claro. alumnos, de momento. Claro, Entonces, claro, no podéis decir organizados del Festival Gure, luego ya podéis desarrollar, pero en un principio... Claro, sí. ¿Cómo es esa primera llamada, primera toma de contacto? Sí. Fliparían un poco, o sea, ¿no? Es claro, la gente en general no conoce el Gure de momento, es la 4ª edición. La gente lo empieza a conocer, pero en general no hay mucha gente que nos diga, ah, sí, me suena. Igual con antiguos colaboradores, con gente que ya hemos llamado, pues sí, evidentemente. Pero en general no lo conocen, entonces pues eso, tienes que contarle toda la chapa de siempre, ¿no? Y bien, no, o sea, vamos aprendiendo y aunque conozcas todo el Gure, tienes que saber cómo hablar de ello, o sea, no son muchas cosas al final, entonces pues tener en cuenta todo eso, pues para nosotros es un reto, para la mayoría de la clase. Claro, me imagino, Sí. y también muchas anécdotas, muchas vivencias que estáis compartiendo juntos, ¿no? Sí. Durante tanto tiempo, Sí. con reuniones, es decir, aparte de las clases, luego el estar ¿no? reunidos, Claro. reunidas, el hablar incluso fin de semana, oye, esto ha salido, me ha llamado, porque a veces que la producción no entiende de horarios, es decir, aquí lo sabemos, puede que te contesten un sábado a las 3 de la mañana, y no lo digo en bromas, que te contestan, o un domingo. Eso lo estáis viviendo, ¿no? Como al final esto no entiende horarios, ¿os pasa, no? Entre esos ya que estáis haciendo más piña todavía. Sí, sí, y con lo que dices de que te pueden responder a cualquier hora, yo me acuerdo una de las primeras cosas que hablamos cuando hicimos un grupo dedicado exclusivamente al festival fue poner horarios y decir de tal hora a tal hora, aunque llegue algo, no se contesta, vamos a esperar, descansar bien la noche y a la mañana siguiente se contesta o lo que sea, dar un margen de vamos a tomarnos un descanso, porque también es importante el descanso, no podemos estar 24 horas los 9 meses que llevamos prácticamente. Sí, porque luego tenéis vuestros estudios y vuestras claro, cosas, claro. No es el proyecto más grande que manejamos, pero no es el único proyecto de clase. Seguimos teniendo otro tipo de módulos a los que también tenemos que dedicarles algo de tiempo. ¿Cómo afrontáis el futuro? ¿Esto es el inicio de una carrera en la producción, no sé? A ver, sí, al fin y al cabo es un proyecto real, con un presupuesto real. Yo creo que pocos ciclos tienen la oportunidad de hacer un proyecto de este tipo en colaboración con un ayuntamiento, entonces evidentemente esto es algo bastante fuerte para luego tú poner en el currículum de que has hecho un festival con un presupuesto real, que has contratado a gente y tal. Yo creo que poca gente puede poner algo así en el currículum recién salido de un grado. Iraitz, ¿el presupuesto de cuánto es? Que a mí no me Yo gusta eso... hablar de dinero, pero no, ¿se puede decir...? Ay, es un secreto de Estado, es un secreto de Estado. No. Bueno, pero hay un presupuesto. Hay un presupuesto. ¿Es superior que el año pasado? ¿Un poquito más? Sí, ¿no? Por ahí bueno, andaba. por ahí andaba. Vale. Pero bueno, hay un presupuesto. Iraitz, ¿te ves trabajando de esto en un futuro? Sí, la verdad es que yo entré más en el módulo del tema audiovisual, el tema espectáculo nunca lo había igual es tocado. un compañero, ¿no? O en breve, ¿no? De cámara. ¿Quién sabe? Oye. ¿No? Por ahí nunca pueden ir digas los nunca, tiros. nunca digas nunca. Y yo entré más por el tema audiovisual, que era lo que más me llamaba desde chiqui, y el tema espectáculo nunca lo había tocado, pero sí que es verdad que una vez entrado y vas tocando temas de este tema, pues la verdad es que le he cogido el gusto y la verdad es que me vería en un futuro trabajando esto también. Naya, ¿vosotros? Naya, indica. Bueno, O más en otra parte, o sea, es una experiencia, como comenta Iraitz, ¿no? Para poner el currículum y algo que no se ve, es decir, yo creo que incluso a nivel estatal, no sé si habrá alumnos de algún centro que organicen ellos un festival, yo no sé, no me consta, igual hay alguno, no me quiero... a nosotros tampoco. No os consta, En ¿verdad? principio A no. nivel estatal que haya ningún alumnado que organice un festival. Un festival de esta talla no. De esta Así. talla no hay ninguno, o sea que sois los únicos a día de hoy, únicas a nivel Estado. ¿Y os veis también en tema producción o quizá vosotros vais a ser compañeros de aquí, quizá de Tele7? Bueno, yo también en el grado me metí como Iraitz principalmente por el tema audiovisual, más que tema de producción, bueno, que al final está todo relacionado. Y no sé, sí, seguramente me dedique a esto en un futuro, aunque también me interesan otras cosas dentro del audiovisual, el sonido, la realización,
que yo principalmente quería dedicarme a realización. Entre una cosa y otra he acabado en producción. Pero bueno, al final vas rebotando de una y otra, así que bien, ¿no? Seguramente acabe trabajando algo relacionado con esto, seguro. Oye, pues igual son los próximos compañeros. Naya, vueltemos aquí también, ¿no? Dentro de poco. Puede ser. Yo, de hecho, creo que he ido en el camino contrario, porque yo hice primero realización, sí que entré, pero he terminado en producción, porque por lo visto pues me llama más, entonces, en principio yo me veo trabajando más en producción. Viernes y sábado a la hora, lo hemos comentado, ¿verdad, Iraich? Que tú eres el encargado, me has dicho un poco el planning. ¿A qué hora empezamos? Sí, el GURE como tal empieza a las 12 con la gala de apertura en Tartanga y ambos días acaban a las 2 de la mañana los conciertos, así que... ¿Los conciertos en dónde son? En la plaza del Ayuntamiento, Iraila Guetairu. ¿A qué hora? Empieza a las 8, de 8 a 2. Hombre, pues bien, bien, un buen fin de semana musical gracias al Festival GURE en su 4ª edición. Pues ahí nos veremos, además va a hacer buen tiempo y así lo hemos contratado, no os preocupéis, que aquí también nos encargamos de la producción. Así que nada, eskerrik asko y sorionak de nuevo por este festival de éxito que es el GURE. Eskerrik asko, de verdad, a vosotros y a los profes, Aitor, eskerrik asko, gracias. Bueno, vamos a hablar de algo que no sabemos si vosotros, bueno, yo no sé si lo voy a conocer y vosotros no sé si lo vais a conocer, que son las pensiones. Yo lo tengo un poco mis dudas. Eso da para un día venir a hacer una tertulia. Y es que, claro, el tema de las pensiones, los que somos jóvenes, yo me incluyo como ellos, pues está un poco complicado. Pero bueno, para los pensionistas de hoy en día, el Consejo de Ministros y Ministras ha aprobado un Real Decreto que recoge la revalorización de las pensiones para este año 2026, blindando así, según la propia ministra portavoz y ministra también de Seguridad Social, Elma Saíz, el poder adquisitivo de los pensionistas. La aprobación de un nuevo Real Decreto que recoge la revalorización de las pensiones para 2026. Lo que hacemos es aprobar de nuevo esta revalorización para que sea efectiva durante todo el año, blindando el poder adquisitivo de los pensionistas. Suben un 2,7% con carácter general, atendiendo a la subida de precios correspondientes al año anterior. Esta revalorización supone unos 50 euros más al mes de media para cada pensionista, que es lo que se ha puesto en peligro para más de 9,4 millones de españoles. Además, esta revalorización es mayor para los más vulnerables. Las pensiones mínimas se incrementan más del 7%, un porcentaje que en el caso de algunas pensiones, como las pensiones mínimas con cónyuge a cargo o las pensiones de viudedad con cargas familiares, será aún más elevado y llegará hasta un 11,4%. Pueden significar cerca de 130 euros cada mes para personas que no llegan a la pensión mínima. Este mismo porcentaje, el 11,4%, será el previsto para las pensiones no contributivas y para el ingreso mínimo vital. Por otro lado, hemos aprobado un nuevo Real Decreto de escudo social con medidas energéticas con las que se extienden todo 2026 los descuentos del bono social energético o la garantía de suministro de agua, gas natural y energía eléctrica para consumidores vulnerables, o incentivos y beneficios fiscales para afectados por la dana y los incendios forestales que asolaron nuestros montes el pasado verano. Este Real Decreto incluye además la actualización de las entregas a cuenta de las comunidades autónomas y entidades locales durante el 2026. Espacio subvencionado por el Departamento de Cultura y Política Lingüística. Bueno, anuncio importante el que ha hecho esta misma mañana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Ha anunciado que el Gobierno central va a prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años en el próximo Consejo de Ministros y Ministras, obligando además a las plataformas digitales a implementar efectivos de verificación de edad. Y la semana pasada, el propietario de X, a pesar de ser emigrante, ha utilizado su cuenta personal para amplificar desinformación sobre una decisión soberana de mi gobierno, la regularización de 500.000 emigrantes que viven, trabajan y contribuyen al éxito de nuestro país. La misma plataforma que ha permitido a su inteligencia artificial Grok generar contenido sexual ilegal. Y mientras tanto, Instagram ha sido acusado de espiar a millones de usuarios de Android en todo el mundo. Facebook ha sido utilizado para desplegar cientos de campañas de desinformación e interferencia extranjera durante las elecciones nacionales y regionales. Y todos estos casos son reales y recientes.
y representan solo la punta del iceberg, un pequeño ejemplo de los múltiples delitos y abusos que tienen lugar cada día en las redes sociales. Y algunos dirán que si no nos gustan las redes sociales, podemos simplemente abandonarlas, que a nadie le obligan a utilizar X o TikTok. Y tienen razón, para muchos de nosotros esto sigue siendo una opción. Pero sabemos que para nuestros hijos y muchos ciudadanos no existe esa opción. Las redes sociales se han convertido en una parte integral de sus vidas y de su realidad. Por lo tanto, si queremos protegerles, solo podemos hacer una cosa. Tenemos que recuperar el control. Necesitamos asegurar que estas plataformas cumplan las normas como todos los demás, y sé que no va a ser fácil. Las redes sociales y sus empresas son más ricas y más poderosas que muchos países, incluyendo el mío, pero su poder y su influencia no nos deben dar miedo, porque nuestra determinación es mayor que su riqueza. El año pasado fui a Davos a avisar a los gobiernos sobre los peligros de las redes sociales. Y hoy estoy aquí para decirles, aquí en Dubái, que España va a tomar medidas, que vamos a luchar y vamos a seguir haciéndolo. Empezando la semana que viene, mi gobierno va a tomar las siguientes medidas. En primer lugar, vamos a modificar la legislación en España para que los ejecutivos de las plataformas sean legalmente responsables de las múltiples violaciones que tienen lugar en sus plataformas. Eso significa que los consejeros delegados de estas plataformas tecnológicas se enfrentarán a responsabilidad penal si no retiran los contenidos de odio o ilegales. Y para eso, los gobiernos tenemos que dejar de mirar a otro lado ante los contenidos tóxicos que se comparten. En segundo lugar, vamos a hacer que la manipulación de los algoritmos y la amplificación de contenidos ilegales sea un delito penal. La desinformación no surge de la nada, es algo que se crea, se promociona y se difunde por determinados actores a los que investigaremos, así como a las plataformas cuyos algoritmos amplifican la desinformación a cambio de beneficios. Nada más se acabó ocultarse bajo el código y se acabó decir que la tecnología es neutral. En tercer lugar, vamos a implantar un sistema, una huella de odio y polarización que seguirá, cuantificará y revelará cómo las plataformas digitales alimentan la división y amplifican el odio. Durante demasiado tiempo se ha considerado que el odio era algo invisible y imposible de cuantificar, pero eso lo vamos a cambiar con una herramienta que va a ser la base para definir las futuras sanciones, porque difundir odio tiene que tener un coste legal, por supuesto, también un coste económico y un coste ético que las plataformas ya no se podrán permitir ignorar. En cuarto lugar, España va a prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de menos de 16 años. Las plataformas tendrán que implantar medidas de control de edad efectivas, barreras reales que funcionen. Actualmente nuestros niños están expuestos a un espacio en el que nunca deberían navegar solos. Un espacio de adicción, abusos, violencia, pornografía, manipulación. No vamos a tolerarlo más. Vamos a protegerles contra este salvaje oeste digital. Y en quinto y último lugar, mi gobierno va a trabajar con nuestra Fiscalía para investigar y enjuiciar los delitos cometidos por Grok, TikTok e Instagram. Vamos a tener una tolerancia cero en estas cuestiones y vamos a defender nuestra soberanía digital contra cualquier tipo de coerción extranjera. Estas, señoras y señores, son las 5 medidas que va a tomar mi gobierno para convertir las redes sociales en un espacio saludable y democrático, como siempre debiera haber sido. Esas buenas redes sociales que nos prometieron.
Esas buenas redes sociales que nos prometieron hace más de 20 años. Y por supuesto que somos conscientes plenamente de nuestras limitaciones. Sabemos que esta es una batalla que excede con mucho las fronteras de cualquier país y por eso quiero informarles que España se ha aliado con otros 5 países europeos en una coalición de los digitalmente dispuestos comprometida a imponer una normativa más estricta, más rápida y más efectiva de las redes sociales. Una coalición que tendrá su primera reunión en los próximos días y que llevará a cabo acciones coordinadas a nivel multinacional. Algunos piensan que en el actual contexto, cuando están en riesgo la soberanía de Ucrania, Palestina o Groenlandia, sería un error dedicar tantos esfuerzos a un conflicto periférico que no afecta a ningún territorio del mundo real. Pero no nos engañemos, a lo que nos enfrentamos es a la convergencia de 2 fracasos. Un espacio digital sin responsabilidades que nos debilita desde dentro y un orden global que está bajo presión desde fuera. Ambos requieren gobernanza, no resignación. Y por eso debemos actuar con valor, con unidad y con esperanza, porque momentos como estos definen a generaciones enteras y generaciones como la nuestra van a definir el futuro de las próximas generaciones. Así que enfrentémonos a este desafío, elijamos gobierno contra resignación, cooperación contra fragmentación, responsabilidad contra silencio. Vamos a devolver las redes sociales a esta tierra prometida que nunca debieran haber abandonado. Bueno, y precisamente, un anuncio importante hecho hoy mismo, hace un ratito, por el presidente Pedro Sánchez, y también presentando, en este caso, aquí en Agur Fakes, en Tele7, un informe importante a colación del tema de los menores, en relación con las redes sociales. El informe tras la pantalla, violencia sexual contra la infancia en el entorno digital, presentado por Save the Children. Tenemos al otro lado a la directora de la sede en Euskadi, Charo Arranz. Charo, buenas tardes, Arratsaldeon. Hola, buenas tardes, Arratsaldeon, Susana. Bueno, Charo, una primera valoración. Acabamos de escuchar a Pedro Sánchez, lo ha hecho hace nada, unos instantes, se encuentra en Dubái. Un avance importante, ¿no? Que las instituciones públicas, que los gobiernos, también, se pongan manos a la obra y también, pidan cuentas a las plataformas en tema de la verificación de edad y que sea un internet o unas redes sociales más seguras para los menores, que es lo que vosotros también denunciáis, ¿no, Charo? Totalmente, la verdad es que valoramos muy positivamente desde Save the Children que la protección de los derechos de la infancia y la adolescencia en el entorno digital ocupe espacio en la agenda pública. Este tipo de protección es algo que desde Save the Children ya nos lleva preocupando desde hace varios informes, varias investigaciones que estamos haciendo, y creemos que es una medida muy positiva, pero que tiene que ir acompañada de otro tipo de medidas para que sea efectiva. Porque es cierto que hay que pedir a las plataformas y a estos entornos digitales que garanticen, no solo que se prohíba acceder ante los 16 años, sino que se garantice realmente un mecanismo de verificación de la edad que funcione, y también hay que pedir que se tenga en cuenta la presencia de niños y niñas en estos entornos digitales desde el diseño, exigiendo una responsabilidad a las plataformas. Pero la prohibición va a servir de poco si no viene acompañada de una formación y un acompañamiento a los niños, a las niñas y a las familias, tanto dentro de los centros escolares como fuera de los centros escolares, para ayudarles a entender dónde están los delitos, qué riesgos corren, qué tiene de bueno Internet, pero también qué tienen que no hacer en Internet para evitar ser expuestos a problemas de violencia sexual en este caso. Y además también hay que formarles en educación afectivo-sexual desde edades tempranas, porque si no, al final lo que estamos haciendo es como si a un niño pequeño pues le das unas tijeras y le dejas con las tijeras sin supervisión. Eso que en el mundo físico a nadie se nos ocurre hacer, pues es lo que ocurre cuando les damos un móvil. Y entonces ahí tenemos que tener en cuenta que, según los datos de nuestro estudio, en el caso de Euskadi, porque en estatales es menor, pero es que en el caso de Euskadi, la mitad de los niños y niñas a partir de los 10 años utilizan normalmente el teléfono móvil con Internet, y más del 80% a partir de 11 años. 11 años. Es que
sea, está muy lejos de los 16 y pueden ocurrir muchas cosas antes de los 16. Sí, porque además en el informe, Charo, también, ¿no? Me hacéis un análisis de las sentencias judiciales, bueno, se hace a nivel estatal, pero también datos de aquí de Euskadi, de la Ertzaintza, además, de esas denuncias, ¿no? Y hablamos de online grooming. Explícanos qué es online grooming, Charo, y esos datos que nos dejan que a mí me son espeluznantes, ¿no? 55 denuncias en la Ertzaintza, en Euskadi, por delitos de online grooming, siendo además las niñas, las mujeres siempre, ¿no? La mayor, ¿no? Porcentaje de víctimas y que esto va increciendo. En este informe son datos bastante demoledores, ¿no, Charo? Bueno, y la verdad es que este informe, vamos a aclarar dos cosas porque con estos términos en inglés a veces es muy difícil aclararse. Entonces, ¿qué es esto del online grooming? Pues el online grooming es cuando una persona adulta entra en contacto con un niño o con una niña, con una persona menor de edad, con el fin de, a través del engaño, de ganarse la confianza, de la manipulación, trata de obtener contenido de carácter sexual, incluso llegar a encuentros sexuales dentro y fuera de la red, incluso en el mundo físico, con el consiguiente peligro que eso lleva. Y es un tipo de violencia de las muchas que se ejercen a través de Internet, porque está este tipo de violencia, que es el online grooming, que es de lo que hemos analizado sentencias. Y luego está, pues, difundir escenas de niños y niñas desnudos sin su consentimiento. Está también ahora, estamos oyendo mucho la generación de imágenes con inteligencia artificial de niños y niñas desnudos, la extorsión o el chantaje a través de Internet. Entonces, hay muchos delitos, y este en concreto es uno del que hemos analizado las sentencias, que la sentencia, los datos que tú has dado, es la punta de la punta del iceberg. Porque en el estudio de redes que atrapan, que hicimos hace un año y donde entrevistamos a más de 1000 chicos y chicas de entre 17 y 21 años, el 97% de ellos y ellas nos dijeron que habían sufrido algún tipo de violencia sexual a través de Internet cuando eran menores de edad. El 97%. Cuando algo llega a juicio y se condena, ha habido muchos casos en los que ha habido delito, pero no ha habido denuncia, o porque había desconocimiento, o porque la persona que había sido agredida se sentía culpable, o porque la familia no sabía muy bien qué hacer, o porque le resultaba muy complicado el proceso judicial. Y una vez que se denuncia, luego hay que llegar a juicio, que son 2-3 años de media, con un proceso muy doloroso para los niños y las niñas víctimas, y luego la sentencia. O sea, imagínate esto realmente que es solamente la punta de arriba del iceberg de una realidad que es muy dolorosa y que cada vez es creciente y más grande. Charo, antes de despedirnos, recomendaciones, ¿qué se puede hacer para las familias, para la gente que nos ve? Pequeños pasos, como hemos escuchado, esa declaración de Pedro Sánchez, pero como comentas, tiene que ir a más, que un menor de 10 añitos ya tenga acceso a Internet, que tenga el móvil. Bueno, se están dando pasos, el tema de la verificación, pero tiene que ser efectiva, tiene que ser real. ¿Cuáles son un poquito las recomendaciones ahora, a bote pronto, Charo, para que todos estos datos que están en el informe, que la verdad es que son, yo como digo, espeluznantes, bueno, pues ese abuso sexual de menores a través de redes sociales, ese abuso de poder por parte de los adultos a menores, pues que es que no son números, son historias, son personas, son niños y niñas. ¿Cuáles son algunas de las recomendaciones que podríamos dar, Charo? Pues mira, yo creo que hay dos tipos de recomendaciones. En Save the Children, por un lado, creemos que es muy importante como herramienta más útil para evitar esto, la prevención. Y para prevenir, lo mejor que se puede hacer es educar. Y como comentábamos, incluso en la propia ley de la infancia y adolescencia que se aprobó en febrero del 2004, ya se recoge que de manera obligatoria va a haber formación obligatoria en lo que ellos llaman ciudadanía digital o en el buen uso de los entornos digitales para que los niños y las niñas sepan desde el principio hacer un buen uso de Internet. Porque Internet tiene cosas muy buenas para los niños y las niñas y también tienen derecho a participar, pero en un entorno seguro. Entonces, esa formación, no solo de los niños y niñas de las familias, en el buen uso de las tecnologías y en una educación afectivo-sexual, nos parece clave. Igual que la formación a los y las profesionales que trabajan con niños y niñas. Una vez que ya se ha cometido, por decirlo así, o ha producido el delito, lo que necesitamos es que haya una justicia que sea especializada en infancia,
que sepa cómo tratar a los niños y a las víctimas menores de edad que han sufrido este tipo de abusos sexuales y que sepa dar una respuesta rápida y una respuesta adecuada a las necesidades de los niños y de las niñas. Y ahí de nuevo la formación de las y de los profesionales es muy importante. Y por último, medidas del tipo de las que propone el presidente Pedro Sánchez, de exigir responsabilidad a las plataformas, de exigirles un entorno seguro, unos mecanismos de verificación de la edad que sean reales, porque que en una pantalla ponga tienes 16 años y solo diga sí o no, eso vale para poco. Y que también se revisen los algoritmos y esos mensajes también de odio y de misoginia y de desprotección de contenidos que los niños y niñas no deberían de ver nunca a través de las redes sociales, que son la principal red de captación de víctimas de trata para la explotación sexual en el caso de los menores de edad también. Pues habría como 3 bloques. Charo, volveremos a hablar, si te parece, abusando siempre de vuestro tiempo, gracias, vuestra amistad y en esa colaboración que tenemos desde hace un montón de tiempo. Charo, gracias por entrar en AgurFakes, nos volvemos a ver, lo dicho, cuando queráis, que siempre, pues bueno, intentamos ser, aunque sea un pequeño altavoz a través de este canal de Tele7. Un beso enorme, guapa, cuídate. Es que ricasco, Susana, muchas gracias. Hasta. Espacio subvencionado por el Departamento de Cultura y Política Lingüística. Bueno, mañana va a ser un día muy especial, nos da mucha penita porque nos gustaría que fuera aquí, en Bilbao, en Baracaldo, pero no, es en Madrid, regresan a la capital estatal con su música. Una de las boy band más conocidas en los años 90 se reencuentra con su público 30 años después de no estar por el país. Hablamos de Magneto. Chicos, buenas tardes, bienvenidos. ¡Hola! Muy buenas, un auténtico placer. Nos da pena, y lo digo para que os lo apuntéis en la agenda, que no estéis aquí en el BEC, en el Vizcaya Arena, en la zona norte, pero bueno, yo espero que vengáis en breve, ¿eh? Mientras tanto, mañana asaltáis la capital, Madrid, después de 30 años sin pisar suelo estatal, suelo español, ¿no? Así es, bueno, antes que nada, un beso a todo tu público, estamos muy contentos de estar aquí compartiendo contigo, y bueno, te debemos el tema de ir contigo de forma física. Y como dices, mañana saltamos la sala Movistar Arena. Estamos en directo, en concierto. Y bueno, muy contentos que después de 30 años no regresar. Veníamos muchísimo porque veníamos a temas de que grabamos todos los discos aquí. Los últimos 4 o 5 discos de Magneto fueron grabados acá. El director musical era español, Alberto Estebanes, y bueno, tenemos realmente mucho pasado y mucho presente aquí en España. Claro, es que hablamos de un reencuentro con vuestro público, con esos fans que bailamos y vibramos con vuestra música en esa época maravillosa, ¿no? Con Vuela Vuela, por ejemplo, 40 grados, pero también con las nuevas generaciones, porque ¿cómo es esa conexión? Porque al final vuestra música se ha seguido escuchando, es decir, es los fans de entonces, de esos fans que yo me incluyo, a las nuevas generaciones que también han crecido con vuestra música. Claro, bueno, así como dices, como bien dices que trasciende la música, yo creo que la buena música se queda para siempre, querida. Entonces, ese es el regalo que el público nos ha dado, que todos los hits de Magneto creo que están hechos con amor, con corazón, como te dice Tono, con producciones hechas aquí, hechas bien y armadas con todo el corazón y con todo el amor. Y la gente las ha vuelto el soundtrack de sus vidas, así que bueno, es una bendición poder prevalecer y haber surgido, ser un grupo exitoso que surgió en una época predigital y estar viviendo todos los avances tecnológicos que nos da, todas las bondades que nos da la tecnología, pero también que si le rascan un poquito las nuevas generaciones puedan encontrar algo de calidad y con contenido lleno de corazón, ¿no? Con la esencia de Magneto. Entonces, eso es lo que vamos a tener, solamente un pequeño adelantito de lo que vamos a tener mañana en este playlist increíble que les vamos a dedicar a todos nuestros fans españolas y también latinas acá en este hermoso recinto y en esta hermosa ciudad que es increíble.
Es un reencuentro con vuestro público, pero también entre vosotros, es decir, volvéis a reencontraros, porque claro, ahora volvéis, os subís de nuevo al escenario, que me imagino que será una emoción increíble, ¿no? En un gran escenario, ¿no? Volver a cantar, como decimos, auténticos himnos, ¿no? De la música, del pop de los 90 en español, pero también es un reencuentro entre vosotros. No necesariamente, nosotros ya tenemos de estar girando 10 años y hemos estado en varios proyectos, de estar solos a estar con un grupo hermano que como es Mercurio. También hemos estado en proyectos que se llama 90s Pop Tour, que es prácticamente como un musical, por así decirlo, de 4 horas de toda la historia noventera, por así decirlo, donde incluso estaba Anato Roja y Marta Sánchez. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Hemos disfrutado todos estos 10 años que hemos estado en conjunto y bueno, Elías aquí presente tratando de molestar. Siempre Elías está molestando. Hola Elías, hola. Mañana ese concierto con La Promesa, lo habéis dicho aquí, tenemos a toda la audiencia de Tele7, que no descartáis que mañana en Madrid venir a la zona norte, venir para el norte, porque este es el inicio de quizá una gira por el resto también de lugares, no solamente Madrid. ¿Podríamos hablar de que en verano os vamos a ver por estas tierras? Por ahora solamente es Madrid, pero la idea es empezar con este primer concierto y el primer regreso de Magneto a estas tierras españolas para posteriormente anunciarles una gira más grande por todo España. Bueno, pues mañana los afortunados que estén por Madrid, concierto de Magneto junto con otros artistas también muy conocidos de la música a nivel nacional e internacional, un auténtico show donde prometéis emoción, baile, bueno, va a haber de todo y la emoción también vuestra, ¿no?, de subiros de nuevo al escenario, un show mañana increíble. Antes de despedirnos, ya sé que os pillo así un poco que esto es en frío, pero para despedir el programa, pues igual volamos un poco, ¿no? ¿Qué volar? ¿Quieres volar? Igual. Bueno, mira cómo volamos. Ya. Esto es ya volando. Si piensas que me dejas mal herido, olvídalo, mi amor. El tiempo pasa, pero no mi vida. No muero en desamor. Si piensas que me dejas mal herido, no te lo creas, no. Pues otra mujer encontré en mi vida y al fin te digo adiós. Un beso enorme, grandes Magneto. Muchísimas gracias, nos vemos pronto. Un besito. Nos vemos mañana en la sala Movistar Arena. Hecho, chao, gracias. Nos tenemos que marchar, con buena música nos despedimos. Mañana más, entre 7, Virarte, agur.